Son las 10 de la mañana con 31 minutitos. Nosotros seguimos aquí en nuestro foro empresarial hasta las 11 de la mañana. Ya la tenemos a la siguiente invitada del otro lado. Un tema muy interesante. Antes de saludarla, le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada esta entrevista. Muy bien, la saludamos a la licenciada Karina Hugo, ella es directora de Creta Consultoría Editorial. Nuestro tema muy interesante, ¿por qué urge innovar en la educación paraguaya? ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, licenciada, comentarle a usted y a toda la audiencia que estamos teniendo una encuesta en nuestra página de Twitter respecto a la gestión de Eduardo Petta frente al Ministerio de Educación. Vamos a hablar de un tema educativo que respecta a la educación justamente en este espacio de 30 minutitos. Y en @elindepepy hicimos una encuesta donde dejamos 4 opciones. A las 10:32 de la mañana, los resultados son los siguientes. 80% aplaza al ministro Eduardo Petta con lo que respecta a su gestión frente al Ministerio de Educación. El 13% dice aceptable, el 5% dice bueno y el 2% dice una excelente gestión. Definitivamente cuando hablamos de educación es un tema muy delicado, licenciada, hay que decirlo, especialmente por las estadísticas de lo que respecta a la educación en el país. En breve vamos a compartir una placa. Pero en términos generales, año 2020, educación virtual, desde su perspectiva, su punto de vista, ¿valió la pena? ¿Fue un año perdido? ¿Fue un año salvado? Bueno, antes que nada es importante que vayamos haciendo un refresh a la reflexión y al norte que tiene que tener la reflexión que es necesaria hacer en educación para que esta realmente sea constructiva y nos lleve a encaminar los análisis que necesita la educación paraguaya. En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que la pandemia, como ya dije en varios medios de comunicación, en el mundo entero arrojó a los docentes al mar, ¿verdad? Sin ser marinero, como suelo decir. Entonces, el 2020 fue un año en el que el docente tuvo que invertir en la tan relegada necesidad de ayornarse en cuanto a las TICs. Fue un año de mucho estrés para el docente. Fue un año de un desafío muy grande para las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, y esa inversión a lo mejor tomó más tiempo de lo que tendría que haber tomado, o a lo mejor tomó en otros países del mundo, ya que muchos de los docentes paraguayos por primera vez tuvieron contacto con la pantalla, muchos de ellos no tenían habilidades digitales desarrolladas en lo más mínimo, y pues transcurrían los meses sin que se pudiera arrancar en muchos de los ambientes educativos. También hace falta decir que cuando hablamos de educación en el Paraguay no podemos solamente referirnos a la realidad del departamento central y alrededores. Tenemos una gran población estudiantil en el interior del país que por más de que muchos, casi toda la población paraguaya hoy por hoy maneja una pantalla, maneja un celular, hay muchos celulares que no tienen las condiciones adecuadas para poder desarrollar clases a través de internet. Entonces, hablar de una educación virtual en ciertos recónditos lugares de nuestro país no es hablar de algo posible, de algo real. Por lo tanto, tenemos que ir instalando nuevos conceptos de tecnología y no asociar el concepto de tecnología exclusivamente al contacto con una pantalla. Ahora, si hablamos de que la educación paraguaya requiere una innovación inmediata, nos estamos refiriendo netamente a la didáctica que se implementa al momento de educar a los chicos. Es decir, de por ahí con lo que se tiene, usted mencionaba por ejemplo una pantalla, no necesariamente se tiene que limitar a ello, y más aún ahora que las clases se presume van a ser de forma híbrida, una semana presencial, otra semana de forma virtual. Imagínese usted el estrés para los maestros a la hora de tener que prestarle atención a los chicos que
asisten de forma presencial y a la vez prestarle atención a los chicos que están de forma virtual. Definitivamente es un buen camino que está siguiendo el Ministerio de Educación a su criterio. Es una de las innovaciones que de por ahí son las más correctas en términos de didáctica educativa. Realmente la situación es preocupante. Estamos a puertas de iniciar las clases en el 2021 y me parece que el balance del 2020 aún no tiene, no está encaminado, no están encaminadas todavía de manera concreta y efectiva las alternativas que vamos a implementar. Una vez más, yo creo que este va a ser un año de mucha incertidumbre. Otra vez vamos a entrar en el ensayo y error. Nuevamente vamos a ir construyendo a medida que caminamos. No, yo creo que ese es uno de los vicios más grandes que tenemos nosotros como país en cuanto a educación, que a medida que caminamos vamos construyendo y muchas veces desacertadamente también. Este año no va a ser diferente en ese sentido. Si el año pasado nos enfrentábamos a la necesidad de manipular la tecnología digital y las pantallas, como suelo decir, en todas sus formas, este año nos vamos a enfrentar con un problema que es realmente el problema de fondo, que es la didáctica. A mí me parece una crisis necesaria para la educación paraguaya. Hace muchos años está instalado el cuello de botella más importante que tiene nuestro país, que tiene que ver con el cómo hacemos las cosas, tiene que ver con la técnica, tiene que ver con el método más que con el contenido. El contenido hoy, con la mediatización de la información, no es un problema. El problema está en las habilidades que tenemos para poder consumir la información con la que tenemos contacto y qué hacemos en cuanto a aprendizaje, cómo logramos el aprendizaje luego de tener el contacto con ese contenido a través de las redes o de los diferentes canales. Siempre fue ese el problema. El problema sigue estando en la comprensión y en el cómo lograr los aprendizajes. El contenido está ahora en cómo se enseña el método quizás, porque los resultados finales, hay que decirlo según los estudios, mucha gente no entiende lo que lee, mucha gente... todo lo básico definitivamente no lo estamos logrando y eso no se debe a que nos falta información, nos falta contenido, sino que el método al parecer no está sirviendo y es para ello y justamente nuestro tema innovar en la educación paraguaya. ¿Quiénes son los actores? Porque por ahí uno dice, bueno, Eduardo Peta es el principal responsable, pero también somos un todo, ¿no? Sociedad civil, autoridades, maestros, padres de familia, los mismos jóvenes. Falta una mesa de diálogo un poco más seria, quizás. Sinceramente, yo no creo que pase por una mesa de diálogo solamente. A pesar de que sí, siempre el diálogo trae buenos resultados y juntar a los actores educativos suele ser muy beneficioso para orientar los caminos y tomar decisiones asertivas. A mí hasta me da un poquito de miedo una mesa de diálogo sin el enfoque indicado. Finalmente, el Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector de la educación del Paraguay. A mí me parece que hay que dejar de apagar incendios, que nos tiene que preocupar obviamente el lavamanos en la escuela, nos tiene que preocupar el alcohol, el distanciamiento, por supuesto que nos tiene que preocupar eso, pero más aún nos tiene que preocupar la educación, porque no es, así como la pantalla no es el medio que va a hacer la diferencia, el lavamanos tampoco hace la diferencia, el alcohol tampoco hace la diferencia, el tapabocas tampoco hace la diferencia. La diferencia la hace la educación, la gente que está consciente y que sí utiliza el lavamanos como tiene que ser, que sí utiliza el tapabocas como tiene que ser, que sí implementa el distanciamiento físico. Una vez más, el problema pasa por la educación. O sea, a la pregunta que vos me acabas de hacer de una mesa de diálogo, ¿en qué cambiaría una mesa de diálogo si no tenemos las bases que tenemos que tener y si el debate que necesario que hay que hacer en educación no pasa por donde tiene que pasar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar y qué es lo que realmente necesitamos? Necesitamos capacitarnos desde el ministro de Educación
para abajo. Los padres, las familias, inclusive los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes, vos, José, sos un chico sumamente joven, seguramente que sos universitario o Nobel profesional. Vos seguro que utilizás los medios, sabes utilizar redes, sabes navegar en internet, pero eso no hace la diferencia. El qué haces con eso y cómo utilizas eso es lo que hace la diferencia. Tu nivel de comprensión de lectura digital, tus habilidades de lector digital, tu capacidad para seleccionar información, la formación de tu opinión hace la diferencia, tu sentido crítico hace la diferencia. Por ahí tenemos que capacitarnos para que nuestros docentes y cualquier mediador en educación, sea el ministro, sean los padres de familia, sean los docentes en el aula, cualquier mediador en educación tenga las habilidades necesarias para poder tener decisiones asertivas en educación. No me preocupan los programas educativos. El Paraguay tiene un enfoque por competencias que está aprobado a nivel mundial, que es uno de los modelos más interesantes en educación y que mejores resultados ha dado en la educación del mundo. Sin embargo, nosotros estamos prácticamente últimos en los informes PISA. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando por fin ingresar al siglo XXI. Decía yo, cuando estábamos en cuarentena y todo el tiempo estábamos viendo en la TV ese acelerado, esas noticias una tras otra en Telefuturo, en un montón de medios de comunicación, en todos los noticieros. Hoy pasaba esto en educación, a los 20 minutos esto, a los 30 minutos, al día siguiente, y decía yo, realmente el debate no está instalado donde tiene que estar instalado. ¿Dónde tiene que estar instalado el debate? En el aprendizaje. Si lo que hacemos nos lleva a aprendizajes válidos y funcionales para que el que termine sus estudios, por lo menos lo que la Constitución Nacional lo pone como obligatorio para cualquier ciudadano paraguayo, le tenga entrenado, preparado y suficientemente actualizado para enfrentar un mundo post-pandemia. Sí. Licenciada, en términos de educación definitivamente es algo que no sabemos por dónde empezar por lo general y no sabemos a quién responsabilizar porque, repito, es un todo y definitivamente creo yo que al igual que usted mencionaba, Paraguay por fin va a entrar en el siglo XXI posterior a la pandemia porque definitivamente vino a desnudar muchísimas cosas que no están bien en nuestro país y más en materia educativa. A continuación, si me permite, licenciada, queremos compartir datos que para usted creo no van a ser novedad, pero sí queremos comentarle a nuestra audiencia cómo hoy día se encuentra la educación, la estadística en cuanto a personas que acceden a una educación formal y para ello vamos a usar de referencia justamente la encuesta permanente de hogares del año 2016, en donde fueron encuestadas, en este caso, 5 millones de personas aproximadamente que tienen de 5 años de edad en adelante. De estos 5 millones de habitantes, 2.087.000 aproximadamente asisten a una enseñanza formal. Esto quiere decir escuelas privadas o públicas. 2 millones, en este caso, 87.000 personas de estas 5 millones. Esto representa el 41% que está accediendo a una educación formal. De esas 2 millones de personas, 1.298.000 son niños de entre 5 a 14 años. Es decir, desde el primer grado hasta lo que sería más o menos la educación escolar básica, el 9º grado. Asisten a una enseñanza formal entonces 1.200.000 chicos. 1.050.000 están en el sector público, que por lo general es el más criticado con lo que respecta a la exigencia de cumplir una malla curricular. 1.050.000 chicos están en el sistema público y casi 250.000 están en lo que sería la educación privada, la asistencia escolar entre los menores de edad
de 5 a 14 años es más elevada y supera el 90%. Ahí ya queda una brecha que a mí me preocupa, licenciada. Antes de ir a la segunda placa, me gustaría tener su opinión respecto a ese 10% que, si bien decimos es un 10%, el 90% asiste a una educación formal, estamos hablando de que se le está privando a un 10% de un derecho básico, de un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Y si sacamos el 10% de lo que serían estos chicos, estamos hablando de 130.000 niños aproximadamente que no acceden a una educación formal. Preocupante. Sí, es preocupante y hay muchas causas de esto. No solamente tiene que ver con la infraestructura edilicia, no solamente tiene que ver con una cuestión de infraestructura de las ciudades, porque uno de los motivos fundamentales por los cuales no se asiste al colegio son las distancias en el interior del país. Muchas veces el debate está en la cantidad de escuelas y la cercanía o no de las comunidades a la escuela. También tiene que ver con una cuestión de alimentación y por sobre todas las cosas, y ahora se suma un problema más que tiene que ver con la motivación. En el 2020 tuvimos un índice, esa placa no nos mostraste, pero hay una alta desmatriculación en los primeros años de escolarización. Los chicos que iniciaron en el jardín, el preescolar y el primer grado no terminaron. Muchos de ellos estuvieron, pero estuvieron fuera del sistema, es decir, estuvieron anotados o inscritos, pero en realidad ni siquiera presentaron tareas. O sea, la pandemia nos trae un factor más por el cual preocuparnos, que es la desmatriculación en el país. Siempre fue un grave drama la deserción escolar. Con el almuerzo escolar se palió un poquito eso y se mejoraron los índices. Recordemos que para conseguir el sostenimiento de la escolarización en el Paraguay, lo primero que hay que trabajar es la cobertura de las necesidades básicas de los niños, entre ellas la alimentación, y más aún para también conseguir el aprendizaje. Pero ojalá que esta crisis que trae la pandemia al Paraguay en cuanto a educación nos ayude a salir de estas mediciones y que dentro de poco nuestros diagnósticos y nuestras mediciones no sean de cuántos niños asisten o no al colegio o a la escuela. Que las mediciones sean qué estamos aprendiendo. Que las mediciones sean sobre la adquisición de la lectoescritura, sobre la adquisición plena de la calculia, del razonamiento lógico. No logramos salir a nivel país de esas mediciones que cuantifican pero no cualifican. Seguimos en los números vacíos. Es una medición que es deshumanizada. Es una medición que solamente refleja una porción de la torta, que es la porción política. ¿Sí? A nivel país tenemos esa que viene a ser como el primer escalón de una larga escalera que tenemos que ascender. Y esa larga escalera en sus siguientes peldaños sí tienen los temas que nos tienen que interesar a nivel país, que son el sumo de la educación como tal, el aprendizaje. Sí. Cuantitativamente, en la placa que presentamos, cualitativamente también ya algunos estudios que pudimos conocer el año pasado, en el 2020, donde reflejaba justamente el cuánto por ciento de los estudiantes tiene competencia básica y definitivamente creo que en todo Paraguay en los exámenes que se realizaron, ninguna de las instituciones educativas logró ni siquiera el mínimo requerido para decir que estamos en un promedio bueno, ¿no? Ahora, queremos compartir otra placa y acá sí ya vamos a hablar de los jóvenes, que por lo general se habla de que son el futuro o quizás ya el presente del país. Tenemos la siguiente placa, por favor, señor director, que refiere justamente a que 702.000 jóvenes, personas, tienen entre 15 a 19 años, es decir, están en la edad de la educación media. 240.000 de estos 702.000 jóvenes no asisten a ninguna institución de enseñanza formal. Recordemos, entre los niños era el 90% de asistencia, un 10% que no asistía
acá en los jóvenes ya sube muchísimo esa brecha y estamos hablando de un 34% de jóvenes de entre 15 y 19 años que no asisten a una formación integral. Y si decimos que la educación es la base de todo, imagínese usted ese casi 50% ya siendo un poco pesimistas, ¿qué futuro nos depara, no? Así es, todos esos números que vos estás compartiendo con la audiencia nos llevan a pensar en altos índices de marginalidad, en mucho desempleo para nuestro país, mano de obra no cualificada. Nos pone a pensar en la gran necesidad que hay en ciertas áreas del país, como el área de la salud, el área de la educación misma, el área industrial. Si no formamos profesionales para esas áreas, nuestro país no va a avanzar de la manera que necesita. Y nuestros hijos van a seguir sumidos en esta misma situación en la que hoy nos encontramos nosotros, cuando todavía nuestros índices y nuestros números son simplemente análisis del retroceso en el que estamos. Así es. Hay que decirlo, licenciada. Por el amor de Dios, las instituciones tienen que empezar a funcionar, ¿no? Porque por lo general, si nos damos a conocer este tipo de datos que no muchos conocen, pareciera que no vemos otra realidad que no sea la que está frente a nuestras narices. Y nos preguntamos día a día por qué el país está como está, y definitivamente no nos espera un futuro mejor si no empezamos a trabajar en lo que es la base de todo, que tiene que ver con la educación. Falta un poco más de preocupación, de exigencia por parte de la sociedad civil para que estos números, porque hay que decirlo, en el área rural la educación, el nivel de educación es baja, la deserción es alta, no tienen los mismos derechos del acceso a una educación integral como sí lo hay aquí en la capital Asunción, y pareciera que todo es como es, que en todo el país la realidad es como es aquí en la capital del país Asunción, donde las instituciones tienen la asistencia alimentaria, tienen acceso a profesores. En la zona rural tienen que dar clases, 2 cursos distintos con un mismo maestro. Es decir, estamos en terapia intensiva con lo que respecta a la educación. El famoso plurigrado, que hasta ahora sigue siendo, pero realmente, como te vuelvo a decir, José, todos esos datos son interesantes para un análisis frío, pero a mí no me preocupa solamente aumentar la cantidad de los chicos en el aula o tener más colegios o tener más sillas en las aulas. Obviamente todo eso es súper necesario y es el primer paso. En realidad acá lo que nos tiene que importar a nosotros es ver la manera de medir y buscar paliar el analfabetismo funcional, que es uno de los índices más preocupantes de nuestro país, y ver la forma de cambiar el norte de la capacitación docente, de la formación docente. La malla curricular de la formación docente del maestro paraguayo tiene que ayornarse a una educación para el siglo XXI. Definitivamente. Y en redes es como que dar un falso criterio de equidad a nivel mundial. Hace 15 años atrás ya hablamos de una aldea global. Hoy esa aldea global es una realidad. Un youtuber de los Estados Unidos o de México hoy llega hasta la clase social más dispar. ¿Por qué? Porque el Internet lo que hizo dar es justamente un falso criterio de equidad. Entonces nosotros necesitamos ir cambiando las metodologías, ir cambiando las técnicas. Y por otro lado, otra cosa que me preocupa también a mí es esa falsa tranquilidad que hay ante la educación del año 2021 en el país. El docente, quien más, quien menos, no todos, porque recordemos que como vos dijiste, la realidad del interior del país es muy distinta, pero muchos ya tuvieron su primer contacto con la pantalla y con el teclado. Docentes que nunca en su vida pensaron que iban a encender una computadora, hoy ya están navegando en Internet. Otros padres de familia que jamás pensaron que iban a inmiscuirse o a involucrarse con la educación de sus hijos a través de la tecnología digital, hoy lo están haciendo. Entonces hay como una falsa tranquilidad. ¿En qué sentido? Bueno,
ya utilizo internet, ya estoy recibiendo las tareas por WhatsApp, ya completo las tareas, ya envío las tareas, pero ¿y el aprendizaje? El aprendizaje. Paréntesis, y disculpe que la interrumpe, me quedan 4 minutitos, licenciada, para entrar al programa. El aprendizaje, recordemos la primera etapa del MEC fue un examen cuantitativo, creo, ni siquiera fue cualitativo, fue entregar tareas. El segundo examen ya del 2020 fue cualitativo, donde la mayoría no logró pasar, ¿no? Al parecer no se aprendió mucho en el 2020. Soluciones. Hablamos mucho de las problemáticas, pero posibles soluciones. Las instituciones encargadas deben contratar servicios de consultoría, asesoría, inmiscuir un poco más a los diferentes actores de la educación. ¿Cuáles son las posibles soluciones en términos generales? Necesitamos un modelo pedagógico para esta nueva coyuntura a nivel país y otra vez disociado por comunidad, pero un modelo pedagógico que nos marque el norte. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos también combinar tecnologías, no solamente porque es imposible, y eso tenemos que sacarnos de la cabeza, las clases virtuales no son suficientes en ningún nivel de la educación. Tenemos que ir combinando métodos, combinando técnicas y sobre todo combinando tecnologías. Sacarnos el chip de cuando hablamos de tecnología solamente hablamos de lo digital. La tecnología en educación se entiende como todo recurso que es utilizable para conseguir el proceso, para implementar el proceso de aprendizaje. Así que necesitamos implementar tecnologías físicas, tecnologías presenciales, tecnologías de trabajo en equipo, tecnologías con métodos científicos, también la virtualidad, también la telecomunicación a través de los medios masivos, combinar eso de acuerdo a la realidad social paraguaya de cada comunidad. Necesitamos capacitar a los docentes en habilidades tecnológicas. Entiéndase la utilización de estas tecnologías que acabo de mencionar de diferentes tipos. Necesitamos capacitar al docente en habilidades digitales, no a encender la computadora o a utilizar bien una plataforma. Tenemos la plataforma del Microsoft 365, que es por la que está optando el MEC, es una muy buena plataforma, yo considero que muy completa. Sin embargo, el docente, para poder utilizar eficientemente el Microsoft 365, tiene que ser un muy buen usuario de los paquetes de Microsoft, tiene que utilizar muy bien Office y todas sus variantes, el Word, el Excel, el PowerPoint, etcétera. No solamente comunicarse a través de la pantalla. Entonces necesitamos capacitarlos también en esas habilidades digitales duras, que son utilizar medianamente bien esas herramientas que te mencioné, pero también necesita el docente trabajar habilidades del pensamiento, metacognición, lectura digital, comprensión lectora para medios digitales y para canales virtuales, y conocer la funcionalidad de todos los recursos que le da el Internet. Sí. Eso es lo básico que tenemos que hacer andar, por lo menos hacer andar en el 2021. Además de combinar las tecnologías físicas, necesitamos tener, de hecho que ya existen en el país, yo te puedo decir que por lo menos en 36 colegios de la República desde hace 4 años ya estamos implementando nosotros, porque hacemos innovación educativa, tecnologías físicas que combinan el trabajo en la casa con el trabajo en el aula y que ya empiezan a hacer una especie de práctica y combinación del triángulo de la educación: alumno, maestro, familia. Pero de verdad con un involucramiento y con una participación activa de la casa. No es que el papá y la mamá tengan que reemplazar el rol del maestro. Es que papá y mamá hasta ciertos niveles de la educación deben involucrarse con el aprendizaje de los chicos. Porque estamos hablando de educación, no estamos hablando de transmisión de contenidos, ni de traspaso de conocimiento. Estamos hablando de educación. Entonces,
combinar esas tecnologías físicas, innovar el texto pedagógico, dejar de lado los ejercitarios meramente, ir trabajando el contenido de otra manera en los textos físicos, trabajar rutinas en la casa. Si es que vamos a tener guías, que sean guías para padres, para que papá y mamá sepan cuáles son las rutinas que ayudan a desarrollar las habilidades neurológicas de los chicos, para que estén suficientemente apretados para adquirir plenamente la lectoescritura. ¿Qué rutinas en la casa están reforzando en los chicos las habilidades de razonamiento y cálculo? Porque la presencialidad cada vez está más en dudas. No sabemos cómo va a mutar el virus, no sabemos si va a haber otro virus. Entonces, el escenario de la educación cambió. El docente ya no va a ser el único mediador. Licenciada, me quedé sin tiempo, pero quiero agradecerle el valioso tiempo que nos brindó. Hay que, pasando en corto y bastante breve lo que nos explicaba, está la misión de educar, pero quizás no está esa visión de mirar a futuro, de qué tanto sirvió lo que hoy tenemos como misión, ¿no? De por ahí una misión y una visión fija y clara para que los chicos aprendan es lo que le estaría faltando al órgano rector. Karina Hugo, directora de Creta Consultoría Editorial, hablando un poco de la innovación que le urge a la educación paraguaya. Le agradecemos muchísimo, licenciada. Esperamos tener la chance de charlar quizás con usted en una próxima ocasión. Quizás, ya la comprometo, cuando iniciemos las clases y tengamos un poco más claro el panorama presencial, virtual, híbrido. Gracias, licenciada. Excelente, muchísimas gracias. A lo mejor en esa oportunidad podemos orientarle a los padres para que quienes opten por lo virtual y quienes opten por lo presencial con más información. Bueno, un programa dirigido a los padres y cómo lidiar posterior a un año 2020 de muchísimo estrés tras la responsabilidad de educar en casa al chico. Cómo lidiar en el 2021 con la educación. Bueno, vamos cerrando nosotros nuestro espacio de Foro Empresarial, agradeciéndote la compañía. Nos reencontramos a las 12 horas puntualmente con más noticias aquí en el canal 5 Días. Quedamos en contacto.